Que el imperialismo. El imperialismo es... ¡El imperialismo! La palabra sigue presente en boca de muchos políticos en Latinoamérica, pero también en Europa. Imperialismus. Imperialismo es la actitud y doctrina de quienes propugnan o practican la extensión del dominio de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza militar, económica o política. The General Assembly is now voting on... La abstención de varios países latinoamericanos para condenar la guerra en Ucrania o sumarse a las sanciones contra Rusia dejó entrever que el sentimiento antiimperialista contra Estados Unidos sigue patente. ¿Qué es el imperialismo? ¿Por qué sigue vigente la dialéctica? ¿Y cómo se refleja en Latinoamérica? Quédate para que no te falte contexto. ¿Pero qué es el imperialismo y de dónde proviene el concepto? Proviene del latín imperium, que significa poder supremo, soberanía. El término se hizo común para hablar de Gran Bretaña a fines del siglo XIX, pero con una connotación negativa. En América Latina hay dos grandes referentes. El primero, el Imperio Español, durante la época colonial. Y el segundo, aún vigente, la política imperialista estadounidense. Que la palabra imperialismo se siga usando tiene que ver con que algún tipo de imperialismo sigue existiendo. De esos, por supuesto, es el caso de Estados Unidos con América Latina, porque Estados Unidos más de todo después de la Segunda Guerra Mundial, no tanto antes, pero después de la Segunda Guerra Mundial, trató de imponerse como la fuerza hegemónica en América Latina. Tradicionalmente en América Latina se ve a los Estados Unidos como la potencia imperial y en realidad se está refiriendo a una política imperialista de establecer límites en términos de la capacidad de acción de los países latinoamericanos, que concibe a Estados Unidos como una potencia imperialista que impone sanciones cuando los gobiernos no se ajustan a sus decisiones y sus intereses. Es decir, no se trata de una potencia que busca expandirse territorialmente como en el pasado, pero según Murillo, imperialismo es también pretender influenciar y dominar las conductas de los estados con sus políticas. En América Latina, la principal preocupación se sigue centrando en Estados Unidos, pero también hay voces que apuntan a una pérdida de su influencia. Si es así, ¿por qué el discurso del imperialismo sigue más vivo que nunca? En América Latina hay una tendencia siempre a buscar enemigos y si no los hay, se construyen los enemigos. Entonces, si las cosas van mal en lo político, en lo económico, en América Latina, en general, muchos sectores tienden a decir es responsabilidad de los Estados Unidos, para no reconocer los errores que se han cometido. El imperialismo es una figura del pasado, sobre todo. Termina la Guerra Fría y el término cambia completamente porque la mayoría de las administraciones norteamericanas intentan establecer un modo distinto de relacionarse con América Latina, un modo, digamos, más equilibrado. Pero lo curioso es que tanto en los regímenes de izquierda como en los regímenes de derecha, hay que decirlo también, todas las responsabilidades siempre se le achacaban a Estados Unidos, con mayor peso en los regímenes de izquierda, por supuesto, pero Estados Unidos era el culpable de todas las grandes desastres, de la pésima gestión económica. Pero la región no olvida las intervenciones militares durante el siglo XX, como en Nicaragua, Panamá o República Dominicana. Tampoco los estrechos lazos comerciales que mantiene con un grupo selecto de países latinoamericanos, o que muchas transnacionales estadounidenses tengan presencia en América Latina. Al otro lado del Atlántico cambian los actores. Para Europa, Rusia sería la potencia imperialista. Das in Freiheit und Demokratie vereinte Europa ist viel stärker als Russlands rückwärtsgewandter Imperialismus. When we speak about Russian imperialism, it's definitely not the same kind of imperialism like in the United States. When Putin says that Russians and Ukrainians are just one and the same people, it's not imperialism, in fact. It's nationalism. That does not mean that it's simply meaningless to speak about Russian imperialism, but we need to understand what exactly we are speaking about. Nationalism could be very ugly.
And in Russian case, it is ugly. No es comparable en el sentido de lo geoestratégico, lo relacionado con la geografía, sobre todo porque hay que recordar que la idea imperialista de Estados Unidos parte de la imposición de América tiene que dominar el mundo. De ese modo no es comparable con lo que hace Rusia, que de algún modo es la expansión de este imperialismo a otras naciones que antiguamente pertenecían a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que ahora Putin quiere regresar con el pretexto de que la OTAN se está expandiendo a sus fronteras. ¿Y qué opinas tú sobre este asunto? ¿Existe todavía hoy un imperialismo por parte de Estados Unidos en América Latina? Nos vemos en un próximo contexto. Chau, chau.